Bueno, sí, como comentó Gladys, soy Derlis Gregor, doctor en electrónica, ingeniero en informática, investigador categorizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Y hoy les presentaré el caso de Paraguay 2023, específicamente enfocado en el hardware, el sistema operativo y ataques con posibles escenarios. Bueno, el contenido de la presentación vamos a centrarnos en los siguientes 5 capítulos, o 5 puntos. En el capítulo 1 vamos a analizar preliminarmente el hardware. En el capítulo 2 vamos a ver algunos escenarios posibles y ataques de la máquina a las máquinas de votación. En el capítulo 3 vamos a analizar parte del sistema operativo del IDD. En el capítulo 4 vamos a examinar una técnica denominada backporting y vamos a analizar su implicancia en la seguridad del sistema de votación. En el capítulo 5, finalmente, vamos a presentar algunas reflexiones finales y sugerencias. Bueno, en las elecciones generales del 30 de abril pasado en Paraguay se han utilizado 2 versiones de máquina de votación, la P4 y la P6. La imagen de arriba muestra la máquina de votación en su modelo P4. Esta cuenta con una placa base tipo ABB 185-01, que se ve en la imagen ahí arriba principal. Mientras que la P6 en realidad no fue posible identificar debido a que no se menciona la marca, modelo o número de serie en ningún informe de auditoría, tanto externa como local. En ambos modelos, en la P4 y en la P6, es posible visualizar que cuentan con puertos USB y Ethernet, ¿no? Estos son visibles, que según la auditoría realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IDH, y el Centro de Asesoría de Promoción Electoral, CAPEL, menciona que se encuentran desconectados, apagados y o deshabilitados. Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay, esta auditoría se realizó en cumplimiento con el Convenio de Cooperación Internacional entre el propio TSJE de IDH y CAPEL en el periodo comprendido del 27 de marzo al 2 de mayo de 2023. Bueno, vamos a ver. Primero, es importante entender que ningún sistema, hardware o software, es completamente invulnerable o inviolable, como se comentó en varias ocasiones. Cada sistema tiene sus puntos débiles y es solo cuestión de encontrarlos, ¿verdad? La auditoría externa realizada por CAPEL y la IDH afirman que los puertos están bloqueados por software y en algunos casos por hardware. Sin embargo, en dicha auditoría no se mencionan, al menos en parte del código de bloqueo, o mucho más importante que la placa base, al menos en su versión P4, cuenta con un microcontrolador del tipo ATMEN ARM AT91 SAM. El solo hecho de que no se mencione este microcontrolador ya genera varias potenciales vulnerabilidades en sí. ¿Okay? Seguimos. Analizando un poco en detalle el diagrama de bloques y la arquitectura de este microcontrolador, es posible visualizar que cuenta con una interfaz JTAG ACE, 2 puertos USAR, un puerto SSC y 2 puertos SPI. Estos protocolos e interfaces, para que se entienda un poquito mejor, permiten la interacción con una amplia gama de dispositivos y periféricos externos a la propia máquina de votación. Estos también podrían trabajar con dispositivos de la misma máquina de votación, como la impresora térmica que cuenta esta máquina, el lector grabador RFID, la pantalla táctil, entre otros, pero aún así existen puertos libres para interconectar otros dispositivos ajenos a la propia máquina de votación. Incluso si se utilizan multiplexores, es posible utilizar un mismo puerto mencionado anteriormente, ¿verdad?, para conectar varios dispositivos. Vamos a un ejemplo. JTAG es una interfaz de hardware estándar utilizada para la depuración y programación de chips, por lo cual, si se tiene acceso físico a la máquina de votación, se podría utilizar esta interfaz para modificar la máquina y el software del microcontrolador, ¿no? Esto podría permitir manipular los datos de la votación o incluso tomar el control total de la máquina de votación. Esta es una interfaz de hardware que provee una puerta trasera para acceder al sistema. Un atacante podría, por ejemplo, aprovechar esta interfaz
o los demás puertos que mencioné para manipular los algoritmos de escrutinio, alterar los resultados y comprometer la integridad de todo el proceso electoral. Bueno. Aquí vamos a entrar un poquitito en un escenario donde se propone, digamos, un ataque a la máquina de votación, ¿no? Presenté un poquitito un diagrama de secuencia allí para escenificar el posible escenario. El diagrama de secuencia entonces ilustra un potencial de fraude electoral que involucra la explotación de las máquinas de votación electrónica. En el primer paso del proceso de escrutinio se lleva a cabo de manera normal, donde cada boleta es leída por el lector RFID de la máquina de votación y los datos se envían al procesador para su conteo normal, ¿verdad? Lo crítico ocurre después de que finaliza el conteo. En este punto, un atacante que previamente ha tenido acceso físico a la máquina y ha conectado un dispositivo de red tipo LoRa, por ejemplo, un pequeño modulito que se muestra allí arriba en la imagen, exactamente del tamaño del dedo gordo, de un dedo gordo. Con este módulo, por ejemplo, es posible monitorear a distancia los datos de votación. Los datos se podrían enviar desde el procesador al microcontrolador y este lo transmite directamente a la red LoRa, a una red LoRa, que a través del puerto SPI y finalmente al atacante, ¿no? O sea que podemos crear una red de transmisión allí espectacular, inclusive entre máquinas de votación. Además, el atacante tiene la capacidad de enviar comandos de vuelta a la propia máquina a través de esta misma red, permitiéndole realizar acciones como borrar evidencia del malware instalado, monitorear el estado, entre otros. Esta comunicación es bidireccional, se realiza entre el atacante y el procesador, pasando por el microcontrolador y el módulo LoRa. Finalmente, la máquina de votación imprime las actas de votación que podrían reflejar un conteo ya alterado. Este escenario subraya la importancia crucial de mantener la integridad y seguridad de las máquinas de votación electrónica. O sea, que el escenario es posible, ¿no? Otro posible escenario podría ser el siguiente. Una vez que se cierra el proceso de votación, comienza la fase de escrutinio y potencial manipulación de los votos. Durante esta fase, el procesador revisa si un candidato, digamos el candidato I, Z o como quieran llamarlo, ha alcanzado 30 votos. Si este candidato ha obtenido 30 votos o más, el microcontrolador confirma el número de votos al procesador y al malware, un software malicioso que puede interferir con los votos, ¿no? El malware, tras recibir la señal, interfiere y pide al microcontrolador que identifique la interferencia y el procesador entonces ordena a la máquina de vuelta de votación a restar 30 votos de este candidato y sumar esos 30 votos al candidato X. Una de las denuncias, recordemos que han surgido en las elecciones del 30 de abril pasado en Paraguay, mencionan que hay candidatos que recibieron 0 votos, aun cuando ellos mismos han votado en esa mesa por sí mismos. No olvidemos que en este escenario, aquel candidato que llega a 30 votos quedan 0, por lo cual esta podría ser una hipótesis y más que válida entre tantas, ¿no? Si el candidato no ha alcanzado 30 votos, el malware no interfiere y no se hace ningún tipo de cambio. El malware está programado para restar solamente una vez a un candidato. Finalmente, la máquina de votación imprime las actas con los números de votos ya alterados y como un ejemplo, este diagrama nos permite entender cómo un proceso de votación electrónica puede ser susceptible a manipulación y por qué es crucial contar con máquinas de seguridad sólidas y confiables, ¿no? Bueno, aquí, en cuanto al sistema operativo, existe una discrepancia significativa, informado en la auditoría realizada por IIDH Capel, y en el que hemos podido constatar en todas las distribuciones Live o Live DVD, en varias versiones que han estado circulando por las redes antes, durante y después de las elecciones, incluso la propia distro utilizada el mismo 30 de abril. Aunque en la auditoría externa internacional realizada por IDH y Capel, contratada por el propio TSJE de Paraguay, se informó en las páginas 133, 158 y 225 que la máquina de votación opera con una versión de GNU Linux basada en una versión reducida de Ubuntu 20.04
kernel 5.4, y quienes afirman asimismo que en su página 158 que se encuentra debidamente asegurado, ya que no se identificaron potenciales brechas de seguridad. Sin embargo, el sistema operativo analizado en realidad utiliza la distribución de Ubuntu Remix 14.04. Esto puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero en realidad tiene profundas implicancias para la seguridad del sistema. Ubuntu 14.04 dejó de tener soporte y actualizaciones de hardware en el 2016 y dejó de tener actualizaciones de seguridad y mantenimiento el 30 de abril de 2019. Existe la posibilidad de que se recurra, por ejemplo, a un mantenimiento de seguridad extendido, el famoso ESM, ¿no? Sin embargo, este ESM solamente es soportado por la arquitectura AMD 64. Según información oficial de Ubuntu, y no la arquitectura de 32 bits y 386, que es la versión de Ubuntu 14.04. Bueno, es importante entonces, por un lado, que se tiene el sistema operativo y sobre este está implementado el sistema de votación, que es el código fuente visible o el código fuente de la aplicación de votación, ¿no? Como mencionaba en la diapositiva anterior, existe aquí una discrepancia notable. Aunque el sistema operativo es una versión antigua, el kernel, que es el núcleo del sistema operativo, es una versión mucho más reciente, la 5.04. Esto sugiere que se ha realizado una práctica llamada backporting. El backporting es cuando se toma el software de una versión más nueva del sistema y se hace funcionar en una versión más antigua. En este caso, el kernel más reciente, 5.4, ha sido retroportado a la versión Ubuntu 14.04. Aunque esto puede permitir el uso de ciertas características nuevas, también se puede provocar inestabilidad e incompatibilidades. Y en un sistema crítico como en una máquina de votación, esto puede tener graves consecuencias. El backporting pudo haberse realizado para lograr cierta compatibilidad con el hardware más moderno presente en la propia máquina de votación, pero a la vez esto abre una brecha muy grande para que un atacante pueda aprovechar para ocultar actividades maliciosas aprovechando la falta de actualización de la versión 14.04. Es necesario entonces la realización de una investigación a fondo en este tema en particular, ¿no? Siguiendo con la presentación, en esta breve exposición, entonces hemos explorado una pequeña parte del hardware de una máquina de votación en su versión P4 utilizada en Paraguay en abril de 2023. Es importante señalar que en la auditoría técnica del sistema de votación electrónica realizada por la IDH y CAPEL en su convenio con el TSJE de Paraguay, en su capítulo cuarto, conclusiones finales, páginas 105, 107 y 159, mencionan que solo se identificó una vulnerabilidad y que no representa un riesgo. Vamos a ver, señores, señoras. Desde la posibilidad de acceder físicamente a la máquina de votación y explotar puertos de comunicación desprotegidos, hasta el uso de un sistema operativo obsoleto y sin soporte, cada una de estas vulnerabilidades podría ser explotada para manipular los resultados de las elecciones, comprometiendo totalmente la integridad del proceso electoral. Las elecciones son el pilar de la democracia y para su legitimidad deben ser transparentes, seguras y confiables. Tras el análisis de la auditoría realizada por la IIDH y CAPEL en las elecciones 30 de abril, detectamos deficiencias y falta de detalles en las áreas de seguridad de hardware, software y procesos, basándonos en detalle en las áreas de seguridad en estándares internacionales como el ISO 27001, ISO 9001, COVID-5, ISAE 3000 y el NIST Cybersecurity Framework, reconocidas en Paraguay y en el mundo. Estos estándares proporcionarían un marco sólido para una evaluación exhaustiva y de calidad. Según estos argumentos de criterio técnico, se recomienda a los partidos políticos entonces que han participado en las elecciones del pasado 30 de abril solicitar una nueva auditoría específicamente a la propia auditoría realizada por IIDH y CAPEL,
Así también es altamente recomendable que en futuras auditorías de hardware se implementen etiquetas de seguridad tipo cáscara de huevo, que son unos pequeños stickers que se podrían adherir a las propias máquinas de votación, ya que estas están diseñadas para identificar intentos de apertura y manipulación de gabinetes. Bueno, unas reflexiones finales y algunas sugerencias, ¿verdad? Otra sugerencia, digamos, para los partidos políticos que han participado en las elecciones pasadas es que, atendiendo a que el 13 de mayo en el TSJE se ha procedido a la apertura del sobre número 5 a la prensa, se sugiere asimismo solicitar la apertura de al menos el 10% de los sobres número 5 de manera a verificar y corroborar las versiones del sistema operativo y asimismo auditar las posibles vulnerabilidades de cada paquete que son sus versiones, con sus versiones instaladas. Se recomienda también verificar si cada puerto e interfaz de cada versión de hardware y cada microcontrolador se encuentra bloqueado por software. Bueno, para concluir, es importante reiterar que se debe hacer un compromiso, que debe haber un compromiso absoluto con la seguridad e integridad de los procesos electorales en Paraguay y en toda la región del Mercosur. Hemos analizado los sistemas y protocolos utilizados en las elecciones y se han identificado una serie de posibles vulnerabilidades y áreas de mejora. De manera a fortalecer y colaborar con el trabajo del TSJE en materia de auditorías y fortalecimiento institucional, hemos presentado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, una nota en la que solicitamos la creación de una comisión científica honoraria electoral, así como subcomisiones especializadas. Creemos firmemente que la observación y el análisis científico de nuestros procesos electorales son esenciales para garantizar su integridad y transparencia. La ciencia y la tecnología son herramientas poderosas para detectar, prevenir y mitigar cualquier tipo de irregularidad o manipulación en nuestras elecciones. Además, también les comento que hemos presentado una propuesta al Parlamento del Mercosur, el propio Parlasur, para la creación de una red científica y académica de observación electoral del Mercosur y sus estados asociados. Esta red tendría como objetivo reunir a las comisiones científicas honorarias creadas por los consejos de ciencia y tecnología de los países miembros. De esta forma podríamos colaborar y compartir nuestros hallazgos y recomendaciones, fortaleciendo así la integridad y la transparencia de los procesos electorales en toda la región. Así también les comento que hemos presentado el día de ayer este informe, digamos, inextenso, 32 páginas, donde se presentan incluso más vulnerabilidades de la propia máquina y otras vulnerabilidades, ¿no? Bueno, por mi parte, eso es todo. Agradezco, muchas gracias y cualquier consulta que tengan seguramente van a organizar con Mercedes.